Marido le pegó a la esposa embarazada y la suegra solo sonrió. Pero la reacción del suegro impactó. La copa de vino cayó al suelo y el cristal estalló en 1000 pedazos sobre la alfombra persa. El sonido fue insignificante comparado con lo que vino después. La mano abierta de Elias Hartmann impactó contra el rostro de Daniela con una fuerza brutal, tan violenta que el eco del golpe resonó en las paredes del comedor como un disparo. Ella giró la cabeza por el impacto, sintiendo cómo su mejilla ardía y cómo el sabor metálico de la sangre invadía su boca. Instintivamente, llevó ambas manos a su vientre abultado de 7 meses, protegiéndolo, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas que no eran solo de dolor físico. Patricia Lowell Hartmann, sentada del otro lado de la mesa, con su elegante vestido azul marino y su collar de perlas auténticas, ajustó la joya alrededor de su cuello con dedos pálidos y delgados. Entonces sonrió. No fue una sonrisa nerviosa ni incómoda, fue una sonrisa de satisfacción profunda y cruel, como si finalmente su nuera estuviera recibiendo exactamente lo que merecía. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso propio, aplastando a todos los presentes. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Jonathan Hartmann, el hombre que llevaba años siendo apenas una sombra silenciosa en aquella casa, se levantó de su silla con una lentitud calculada. Su postura era perfectamente erecta, militar, imponente. Sus ojos, que durante años habían estado apagados y distantes, ardían ahora con una intensidad que nadie en aquella habitación le había visto jamás. Pero retrocedamos unas horas, cuando todo esto aún no había sucedido, y Daniela Montes Farías todavía creía que aquella tarde de domingo sería como cualquier otra. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas, querido espectador? Nos encantaría saberlo. Déjanos un comentario contándonos tu ciudad, tu país, cómo llegaste hasta aquí. Nos encanta leer cada uno de sus mensajes y saber que estas historias llegan a corazones en todas partes del mundo. Daniela tenía 30 años, trabajaba como técnica de laboratorio en una clínica pediátrica del norte de Dallas y llevaba 7 meses de embarazo de su primera hija. Su vientre ya era prominente, redondo y firme, y cada vez que la pequeña se movía dentro de ella, Daniela sentía una mezcla de emoción y terror que no sabía cómo manejar. Estaba casada con Elias Hartmann desde hacía 3 años, una relación que había comenzado con promesas románticas y gestos grandiosos que poco a poco se fueron desvaneciendo hasta convertirse en algo diferente, algo que ella no quería nombrar, porque nombrarlo significaría aceptarlo. Elías era gerente administrativo de una empresa de transporte, un hombre de 35 años, con ambiciones grandes y temperamento explosivo. Al principio, Daniela había interpretado su intensidad como pasión. Ahora, embarazada y vulnerable, comenzaba a entender que había confundido control con amor. Aquella mañana de domingo, el 14 de febrero de 2025, Daniela se despertó con la sensación familiar de náuseas que ya no la abandonaba ni siquiera en el segundo trimestre avanzado. Se levantó con cuidado de la cama, tratando de no despertar a Elias, quien roncaba suavemente a su lado con el brazo extendido sobre el espacio que ella acababa de dejar vacío. Caminó hasta el baño. Se miró al espejo y vio lo que siempre veía últimamente. Una mujer cansada, con ojeras marcadas y una sonrisa forzada que ya no engañaba ni siquiera a ella misma. Se tocó el vientre con ambas manos y sintió una patadita fuerte desde adentro. Su hija estaba despierta y activa, como siempre a esas horas de la mañana. Tenían que estar en casa de los suegros a las 2 de la tarde. Los domingos familiares en casa de Patricia y Jonathan Hartmann eran una tradición inamovible desde que Daniela se había casado con Elías. Patricia insistía en mantener la costumbre. Decía que las familias fuertes se construían sobre rituales compartidos. Daniela sospechaba que en realidad era una forma de control,
una manera de mantener a Elias cerca y de recordarle a su nuera quién realmente mandaba en aquella dinámica familiar. Jonathan, por su parte, era un misterio. Veterano del ejército con 30 años de servicio, había sido instructor de cadetes durante la última década de su carrera militar. Ahora, retirado desde hacía 5 años, pasaba sus días en silencio casi absoluto, leyendo periódicos viejos, arreglando cosas en el garaje y asintiendo ocasionalmente cuando Patricia le dirigía la palabra. Daniela no recordaba haberlo escuchado hablar más de 10 frases seguidas en todos los años que llevaba de conocerlo. Elías se despertó de mal humor, como era habitual los domingos. Daniela ya sabía que no debía preguntarle qué le molestaba, porque eso solo empeoraba las cosas. Preparó café fuerte como a él le gustaba, tostadas con mantequilla y huevos revueltos que apenas probó porque su estómago no toleraba mucho por las mañanas. Elías comió en silencio, revisando su teléfono celular con el ceño fruncido, respondiendo mensajes de trabajo que aparentemente no podían esperar ni siquiera en día de descanso. Daniela aprovechó su distracción para escaparse al cuarto que estaban preparando para el bebé. Era una habitación pequeña al final del pasillo, que antes había sido una oficina llena de cajas y papeles viejos. Durante las últimas semanas, Daniela había trabajado sola en transformarla, pintando las paredes de un blanco suave, armando la cuna con instrucciones confusas y manos temblorosas, organizando la ropa diminuta que había comprado en ofertas y que lavaba con detergente especial para bebés. El viernes anterior había tomado una decisión sin consultar a Elias. Fue a una tienda de decoración del hogar y compró cortinas para la ventana del cuarto del bebé. Eran de tela ligera, de un rosa pálido con pequeñas nubes blancas bordadas, delicadas y hermosas. Costaron $40 que Daniela había ahorrado de su propio salario, guardando unos cuantos billetes cada quincena en una cuenta que Elías no revisaba. Las había colgado esa misma noche, cuando él trabajó hasta tarde, sintiéndose orgullosa de cómo se veían, de cómo transformaban el espacio, haciéndolo más acogedor y femenino. No pensó que aquello pudiera ser un problema. No pensó que algo tan insignificante como unas cortinas rosas pudiera desencadenar lo que sucedería horas más tarde. Se arregló con cuidado para la comida familiar. Eligió un vestido de maternidad color beige que disimulaba un poco su vientre. Se puso unos aretes pequeños de plata que habían sido de su abuela y se aplicó un poco de maquillaje para ocultar las ojeras. Elías la miró de arriba abajo cuando salió del cuarto y no dijo nada, lo cual Daniela interpretó como aprobación silenciosa. Subieron al coche, un sedán plateado que Elías conducía siempre con las manos apretadas al volante y la mandíbula tensa. El trayecto hasta Highland Park duraba 20 minutos. 20 minutos de silencio incómodo, interrumpido solo por la radio sintonizada en noticias que Daniela no escuchaba realmente. La casa de los Hartman era imponente. Una construcción de 2 pisos con fachada de ladrillo rojo, jardín perfectamente cuidado y una fuente de cantera en la entrada que Patricia había mandado instalar años atrás, porque decía que le daba distinción al vecindario. Patricia abrió la puerta antes de que tocaran el timbre, como si hubiera estado esperándolos detrás de la ventana. Llevaba puesto un vestido azul marino que realzaba sus ojos claros, el cabello rubio cenizo, perfectamente peinado en un chongo bajo, y ese collar de perlas auténticas que nunca se quitaba y que había heredado de su propia madre. Besó a Elías en la mejilla con afecto genuino y le dio a Daniela un abrazo frío y calculado que duró exactamente 2 segundos. Jonathan estaba en la sala sentado en su sillón de cuero favorito, leyendo el periódico dominical con las gafas de lectura puestas. Levantó la vista cuando entraron, asintió brevemente en dirección a ambos y volvió a su lectura. Daniela se sentó en el sofá, acomodando cojines detrás de su espalda porque el dolor lumbar la estaba matando últimamente.
Patricia desapareció en la cocina para terminar de preparar la comida, rechazando la oferta de ayuda de Daniela con un gesto de mano que dejaba claro que la nuera solo estorbaría. Elías se sirvió un whisky del bar, aunque apenas era mediodía, y se puso a hablar con su padre sobre política y deportes, temas en los que Jonathan respondía con monosílabos y asentimientos. La comida estuvo lista a las 2:30. Patricia había preparado un asado de res con papas rostizadas, ensalada verde y pan casero que llenaba la casa con un aroma delicioso. La mesa estaba puesta con elegancia excesiva para una comida familiar: mantel de lino blanco, vajilla de porcelana fina, copas de cristal y cubiertos de plata que brillaban bajo la luz del candelabro. Se sentaron en sus lugares habituales, Jonathan en la cabecera, Patricia a su derecha, Elías a su izquierda y Daniela junto a Elías. La conversación durante la comida fue superficial y tensa como siempre. Patricia habló sobre las vecinas del barrio, sobre el nuevo club de jardinería al que se había unido, sobre lo mucho que había subido el precio de los comestibles. Elías habló sobre el trabajo, sobre lo incompetentes que eran sus subordinados, sobre lo estresante que era lidiar con clientes exigentes. Jonathan comió en silencio, cortando su carne con precisión militar, masticando despacio, bebiendo agua con moderación. Daniela intentó participar poco, sabiendo que cualquier comentario suyo podía ser malinterpretado o ignorado. Pero entonces, en un momento de silencio entre platos, sin pensar realmente en las consecuencias, abrió la boca y dijo algo que cambiaría todo. Mencionó las cortinas. Dijo que había comprado cortinas rosas para el cuarto del bebé, que eran hermosas, que hacían que el espacio se sintiera más completo. Lo dijo con inocencia, con el tono de quien comparte una pequeña alegría doméstica. No mencionó que las había comprado sin consultarlo con Elías. No mencionó que las había colgado mientras él no estaba. No pensó que algo tan simple requería explicaciones adicionales. Pero Elías sí pensó en eso. Su tenedor se detuvo a medio camino hacia su boca. Bajó lentamente el cubierto hasta el plato, produciendo un sonido metálico contra la porcelana. Giró la cabeza hacia Daniela con una lentitud que a ella le erizó la piel. Sus ojos, normalmente de un café claro, casi dorado, se habían oscurecido hasta volverse casi negros. Su mandíbula se tensó de una manera que Daniela conocía demasiado bien, esa manera que significaba problemas, que significaba peligro. Preguntó con voz peligrosamente calmada si ella había comprado cortinas sin consultarlo. Daniela sintió cómo su garganta se cerraba, cómo el aire se volvía espeso. Intentó explicar que solo eran cortinas, que no era nada importante, que había usado su propio dinero. Pero mientras hablaba, veía cómo la furia de Elías crecía, alimentándose de cada palabra que ella pronunciaba. Elías dejó caer su copa de vino. El cristal estalló contra el suelo, manchando la alfombra persa de Patricia con líquido rojo oscuro que parecía sangre. Patricia soltó un grito ahogado, llevándose la mano al pecho, pero no se levantó de su silla. Jonathan bajó su tenedor y su cuchillo con cuidado, colocándolos paralelos sobre su plato, y observó a su hijo con una expresión inescrutable. Elías se puso de pie bruscamente, su silla raspando contra el suelo de madera. Daniela también intentó levantarse, instintivamente tratando de alejarse, pero su vientre abultado la hacía torpe y lenta. Elías llegó hasta ella en 2 zancadas, y entonces levantó la mano y la dejó caer contra el rostro de su esposa embarazada, con toda la fuerza de su rabia acumulada. El mundo de Daniela estalló en dolor y confusión. Sintió cómo su cuello se doblaba por el impacto, cómo sus dientes chocaban unos contra otros, cómo algo se rompía en su interior que no era físico, pero que dolía más que cualquier herida visible. Cayó de rodillas sobre la alfombra, entre los vidrios rotos de la copa, y lo único en lo que podía pensar era en su bebé, en su pequeña niña que no merecía esto,
que no debería estar experimentando esta violencia, ni siquiera desde el vientre materno. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra su abdomen, buscando desesperadamente algún movimiento, alguna señal de que todo estaba bien. Y entonces escuchó la voz de Patricia. No gritó, no exigió que Elías se detuviera. No corrió a ayudar a su nuera que estaba sangrando sobre su alfombra cara. Patricia ajustó su collar de perlas con dedos perfectamente manicurados y sonrió. Esa sonrisa sería algo que Daniela recordaría por el resto de su vida. La expresión de satisfacción cruel en el rostro de una mujer que finalmente veía a su nuera humillada de la manera que siempre había deseado. Pero entonces, Jonathan Hartman hizo algo que nadie esperaba. El hombre que llevaba años siendo un fantasma en su propia casa, que permitía que su esposa controlara cada aspecto de sus vidas, que no intervenía jamás en conflictos familiares, se levantó de su silla. No lo hizo con prisa, no lo hizo con pánico. Se levantó con la misma precisión y control que había usado durante 30 años entrenando soldados. Su postura era perfectamente erecta, sus hombros hacia atrás, su barbilla levantada. Caminó alrededor de la mesa con pasos medidos y deliberados. Elías todavía estaba de pie sobre Daniela, con el pecho agitado y los puños cerrados, cuando su padre llegó hasta él. Jonathan lo miró directamente a los ojos durante 3 segundos completos. Luego, sin decir una palabra, agarró el brazo de su hijo con una fuerza que hizo que Elías soltara un gemido de sorpresa y dolor. Patricia finalmente reaccionó. Se puso de pie gritando que soltara a Elías, que se estaba volviendo loco, que esto era asunto de la pareja y no debían meterse. Pero Jonathan no la miró siquiera. Arrastró a Elías fuera del comedor, a través de la sala, hasta la puerta principal. Daniela, todavía en el suelo, escuchó cómo se abría la puerta, cómo Jonathan empujaba a su hijo al exterior, cómo le decía con voz firme y clara que si intentaba volver a entrar, llamaría a la policía. Luego escuchó algo que la dejó sin aliento. Jonathan realmente estaba llamando a la policía. Y también a una ambulancia. Patricia corría detrás de él suplicando, argumentando, llorando. Pero Jonathan seguía hablando por teléfono con el operador de emergencias, dando su dirección con calma, explicando que había ocurrido un caso de violencia doméstica y que una mujer embarazada necesitaba atención médica inmediata. Volvió al comedor donde Daniela seguía en el suelo, incapaz de levantarse sola. Se arrodilló junto a ella con cuidado, sus rodillas de hombre de 62 años crujiendo por el esfuerzo. Le preguntó si podía caminar, si sentía dolor en el vientre, si el bebé se estaba moviendo. Daniela apenas podía procesar lo que estaba sucediendo. Este hombre que nunca hablaba, que nunca intervenía, que ella había llegado a creer que era cómplice silencioso del maltrato de su hijo, estaba ahora ayudándola con una ternura que no sabía que existía en él. Con su ayuda, logró sentarse en el sofá. Jonathan le trajo un paño húmedo para limpiarse la sangre que le corría desde el labio partido. Patricia observaba desde la entrada del comedor, con el rostro descompuesto por la furia y la humillación, pero ya no decía nada. Sabía que algo fundamental había cambiado en su esposo, algo que llevaba años dormido y que finalmente había despertado. La ambulancia llegó primero, seguida minutos después por una patrulla de policía. Los paramédicos revisaron a Daniela con eficiencia profesional, tomando sus signos vitales, preguntándole sobre el bebé, documentando las heridas visibles. Jonathan les explicó exactamente lo que había visto, sin omitir ningún detalle, sin suavizar la brutalidad de la agresión. Los oficiales tomaron declaraciones, fotografiaron la escena, recogieron la copa rota como evidencia. Elías esperaba afuera, todavía furioso, pero ahora también asustado porque comenzaba a entender las consecuencias reales de lo que había hecho.
Uno de los oficiales le informó que debería acompañarlos a la delegación para prestar declaración y que muy probablemente sería arrestado por agresión doméstica agravada debido a la condición de embarazo de la víctima. Daniela fue colocada en una camilla y llevada a la ambulancia. Antes de que cerraran las puertas, Jonathan se acercó y subió con ella. Nadie le pidió identificación ni cuestionó su derecho a acompañarla. Se sentó en el pequeño asiento junto a la camilla mientras los paramédicos trabajaban, monitoreando el ritmo cardíaco del bebé con un Doppler portátil. El sonido rápido y fuerte del corazón de la pequeña llenó el espacio reducido de la ambulancia y Daniela finalmente se permitió llorar. No solo por el dolor y el miedo, sino también por el alivio de saber que su hija seguía viva dentro de ella. Jonathan no le dijo que todo estaría bien, no le ofreció consuelos vacíos. Simplemente tomó su mano entre las suyas, manos grandes y callosas de quien había trabajado con ellas toda la vida, y se las apretó con firmeza mientras el vehículo avanzaba por las calles de Dallas con las sirenas encendidas. En el camino al hospital, en medio del sonido de los monitores médicos y las instrucciones profesionales de los paramédicos, Jonathan Hartman le dijo algo a Daniela que ella guardaría en su corazón para siempre. Le contó que cuando él tenía 10 años, su padre golpeaba a su madre regularmente. Le contó que él y sus hermanos escuchaban los gritos desde sus cuartos, que veían los moretones que su madre intentaba cubrir con maquillaje y mangas largas, que aprendieron a no hacer preguntas y a fingir que todo era normal. Le contó que su madre murió cuando él tenía 17 años, oficialmente de un ataque cardíaco, pero que él siempre supo que en realidad había muerto de tristeza acumulada y violencia crónica. Le contó que había vivido 62 años cargando la culpa de no haberla defendido, de haber sido un niño cobarde que se escondía en el silencio. Y le prometió, mirándola directamente a los ojos con una intensidad que cortaba más profundo que cualquier cuchillo, que no permitiría que la historia se repitiera con su nieta, que hoy ese silencio terminaba. Las luces fluorescentes del Hospital Methodist Dallas Women's Center eran demasiado brillantes, demasiado frías, y hacían que todo se viera con una claridad brutal que Daniela no quería enfrentar. La camilla rodó por pasillos blancos mientras enfermeras y médicos se movían con eficiencia practicada, llamándose unos a otros con terminología médica que sonaba urgente pero controlada. Jonathan caminaba junto a la camilla sin soltarle la mano, su presencia sólida y firme, siendo lo único que impedía que Daniela se desmoronara completamente. Un paramédico había llamado por radio durante el trayecto, alertando al hospital sobre una paciente embarazada de 7 meses con trauma facial y posible violencia doméstica, lo que significaba que un equipo completo estaría esperándolos. El doctor Miguel Arredondo ya estaba en la sala de emergencias cuando llegaron. Era un hombre de 44 años, con barba rala que comenzaba a encanecer, ojos oscuros detrás de gafas rectangulares y un jaleco azul que había visto mejores días. Era el jefe del departamento de obstetricia de emergencias, especializado en embarazos de alto riesgo y situaciones complicadas. Había visto demasiados casos como el de Daniela en sus 20 años de carrera, suficientes como para desarrollar una mezcla de compasión profunda y rabia contenida que mantenía cuidadosamente bajo control profesional. Se acercó a la camilla, echó un vistazo rápido pero experto a las lesiones visibles de Daniela y comenzó a dar instrucciones precisas a su equipo. Le pidió a Jonathan que esperara afuera mientras examinaban a Daniela, pero el hombre mayor negó con la cabeza y dijo con voz firme que era su suegro y que ella necesitaba que alguien estuviera con ella. El doctor Arredondo estudió a Jonathan durante unos segundos. Vio algo en su expresión que le convenció de que no era una amenaza y asintió brevemente.
Lo dejó quedarse en una esquina de la sala, donde no interferiría con el trabajo médico, pero donde Daniela podría verlo. Eso fue importante. Daniela necesitaba ver que alguien estaba de su lado, que no estaba sola en esto. El examen fue minucioso y doloroso. El doctor Arredondo palpó suavemente el rostro de Daniela, revisando si había fracturas en los huesos faciales, examinando la extensión de la hinchazón y los hematomas que ya comenzaban a oscurecerse en tonos morados y verdes. Su labio partido requeriría puntos, le explicó con voz tranquila, y el golpe había sido lo suficientemente fuerte como para causar una pequeña hemorragia subconjuntival en su ojo derecho, esas venitas rotas que harían que el blanco de su ojo se viera rojo durante días. Luego le pidió que se levantara la blusa para revisar sus costillas. Daniela dudó, sintiendo una vergüenza irracional, pero el doctor la miró con tanta calidez profesional que finalmente obedeció. Había moretones en su torso también, marcas que ella misma no recordaba haber recibido, evidencia de que el golpe visible no había sido el único. Pero lo más importante era el bebé. El doctor Arredondo sacó un Doppler fetal, ese aparato pequeño que parecía un micrófono y que permitía escuchar los latidos del corazón del bebé. Aplicó gel conductor frío sobre el vientre de Daniela y comenzó a mover el transductor con movimientos circulares, buscando. Durante unos segundos eternos no hubo nada más que estática, y Daniela sintió que su propio corazón se detenía. Pero entonces el sonido llenó la habitación, un galope rápido y fuerte, rítmico y constante, el sonido más hermoso que Daniela había escuchado en su vida. 152 latidos por minuto, anunció el doctor con una pequeña sonrisa. Perfectamente normal para un feto de 7 meses. La niña estaba bien. Daniela cerró los ojos y las lágrimas rodaron por sus mejillas, mezclándose con la sangre seca que todavía manchaba su piel. Desde su rincón, Jonathan soltó un suspiro profundo que parecía haber estado conteniendo desde que todo comenzó. El doctor Arredondo continuó con el examen, usando un ultrasonido portátil para verificar la placenta, el líquido amniótico, la posición del bebé. Todo parecía estar en orden, pero explicó que el estrés extremo podía desencadenar complicaciones más adelante. Niveles altos de cortisol, la hormona del estrés, podían afectar el desarrollo fetal y aumentar el riesgo de parto prematuro. Daniela tendría que quedarse en observación durante al menos 24 horas, monitoreada constantemente para detectar cualquier signo de contracciones prematuras o sufrimiento fetal. Pero antes de eso, el doctor Arredondo hizo algo que Daniela no esperaba. Sacó una cámara digital profesional y le explicó que necesitaba documentar sus lesiones con fotografías. Era protocolo estándar en casos de violencia doméstica, le dijo, y estas imágenes podrían ser cruciales para el caso legal que seguramente seguiría. Le pidió permiso, esperó a que ella asintiera y entonces comenzó a tomar fotos desde múltiples ángulos. El rostro hinchado, el labio partido, el ojo inyectado de sangre, los moretones en las costillas. Cada clic de la cámara era un recordatorio permanente de lo que había sucedido. Evidencia que no podría ser negada ni minimizada. Luego preparó un informe médico legal completo, un documento oficial que describía cada lesión con terminología precisa, que establecía la compatibilidad de las heridas con violencia doméstica, que confirmaba el embarazo de 7 meses y el riesgo asociado. Firmó el documento con su nombre completo y lo selló con el sello oficial del hospital. Estas pruebas, le aseguró a Daniela, mientras guardaba los papeles en un sobre manila, podrían salvar su vida y la de su hija. Una enfermera suturó el labio de Daniela con manos expertas, aplicando anestesia local que ardió durante unos segundos antes de adormecer la zona. 5 puntos pequeños y precisos que dejarían una cicatriz apenas visible si se cuidaban correctamente.
Le dieron analgésicos seguros para el embarazo, le pusieron una vía intravenosa para mantenerla hidratada y la trasladaron a una habitación privada en el piso de maternidad. Jonathan la siguió sin preguntar, sin pedir permiso, simplemente estando ahí como un guardián silencioso. Una vez que Daniela estuvo instalada en la cama del hospital, con monitores conectados a su vientre registrando los latidos constantes de su bebé, Jonathan finalmente habló. Le dijo que necesitaba ir a la delegación a prestar declaración formal, que los oficiales que habían estado en la casa le habían dado una tarjeta con la dirección de la unidad de violencia doméstica y le habían pedido que se presentara lo antes posible. Daniela sintió pánico inmediato. Le preguntó si eso significaba que la dejaría sola, y su voz sonó más pequeña y asustada de lo que pretendía. Jonathan negó con la cabeza. Le dijo que llamaría a una de las enfermeras para que se quedara con ella, que no tardaría más de 2 horas, que volvería antes de que ella se diera cuenta, y cumplió su palabra. Habló con la enfermera de turno, una mujer jamaiquina llamada Gloria, que tenía una sonrisa cálida y manos suaves, y le explicó la situación. Gloria asintió comprensivamente y le prometió a Daniela que no la dejaría sola ni un minuto. Jonathan Hartman salió del hospital y condujo directamente a la delegación del Departamento de Policía de Dallas, ubicada en un edificio gris y funcional en el centro de la ciudad. La unidad de violencia doméstica estaba en el 3er piso, un espacio con cubículos apretados, archivadores metálicos y el zumbido constante de computadoras viejas. Se identificó en la recepción y fue dirigido al escritorio de la detective Karen Bloom, la investigadora asignada al caso. Karen Bloom era una mujer de 42 años, con cabello rubio, recogido en una cola de caballo apretada, blazer negro sobre blusa blanca y una expresión seria que revelaba años de lidiar con lo peor de la naturaleza humana. Llevaba 15 años en la unidad de violencia doméstica, 15 años de escuchar excusas, de ver víctimas retractarse por miedo, de construir casos solo para verlos desmoronarse cuando las mujeres regresaban con sus agresores. Pero algo en Jonathan Hartman era diferente desde el momento en que se sentó frente a ella. No era la víctima, era el padre del agresor, y había venido voluntariamente a testificar contra su propio hijo. Karen había visto muchas cosas en su carrera, pero esto era inusual. Le ofreció café que Jonathan aceptó, preparó su grabadora digital, abrió un nuevo archivo en su computadora y le pidió que contara todo desde el principio. Jonathan lo hizo. Su voz era calmada pero firme, militar en su precisión, sin adornar ni minimizar ningún detalle. Describió exactamente lo que había visto, cómo su hijo había golpeado a su esposa embarazada con fuerza brutal, cómo Daniela había caído, cómo había protegido instintivamente su vientre, cómo había sangre en su rostro. Pero luego Jonathan fue más allá. Le contó a la detective Bloom cosas que había guardado durante 2 años, observaciones que había hecho en silencio, pero que nunca había verbalizado hasta ahora. Le contó que había notado cambios graduales en Daniela desde hacía tiempo. Recordaba cómo al principio del matrimonio ella era más abierta, más sonriente, cómo participaba en conversaciones familiares con entusiasmo. Pero poco a poco eso había cambiado. Comenzó a hablar menos, a encogerse físicamente cuando Elias alzaba la voz, a usar mangas largas incluso en verano. Recordaba haberla visto con moretones en los brazos en al menos 3 ocasiones diferentes, y cada vez ella tenía una explicación. Se había golpeado con la puerta del coche, se había caído en el trabajo, era torpe últimamente por el embarazo. Jonathan había querido creerle porque era más fácil que enfrentar la verdad. Recordaba cómo las visitas familiares se habían vuelto menos frecuentes, cómo Elías siempre tenía una razón por la cual Daniela no podía venir, cómo cuando finalmente venía parecía estar caminando sobre cascarones de huevo. La detective Bloom tomaba notas rápidas mientras Jonathan hablaba.
su expresión volviéndose más seria con cada revelación. Le preguntó por qué no había dicho nada antes, por qué había esperado hasta que la situación escalara a violencia física explícita. Jonathan no se defendió ni buscó excusas. Admitió su cobardía con una honestidad brutal. Dijo que se había convencido a sí mismo de que se estaba imaginando cosas, de que no era su lugar intervenir en el matrimonio de su hijo, de que tal vez estaba proyectando sus propios traumas de infancia en una situación que realmente no era tan grave. Pero al ver ese golpe, al ver cómo Daniela caía protegiéndose el vientre, al ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de su esposa Patricia, algo dentro de él se había roto, o más bien se había recompuesto. Había visto exactamente lo que estaba sucediendo y ya no podía fingir ignorancia. Karen Bloom dejó de escribir y miró a Jonathan directamente a los ojos. Le dijo algo que él recordaría por el resto de su vida. Le dijo que en 15 años investigando casos de violencia doméstica, nunca había visto a un padre testificar de esta manera contra su propio hijo. Usualmente era lo contrario. Familias que encubrían, que minimizaban, que culpaban a las víctimas. Padres que pagaban abogados caros para sacar a sus hijos de problemas. Madres que suplicaban a las víctimas que retiraran las denuncias para no destruir a la familia. Pero Jonathan estaba haciendo lo opuesto. Estaba construyendo el caso contra Elías con cada palabra que pronunciaba. Le dijo que con su testimonio, combinado con el informe médico del hospital y las fotografías de las lesiones, tenían suficiente evidencia para una condena sólida. Le dijo que estaba salvando 2 vidas ese día, la de Daniela y la de su nieta. Mientras Jonathan prestaba declaración en la delegación, Elías Harman estaba siendo procesado en otra parte del edificio. Lo habían arrestado formalmente por agresión doméstica agravada, un cargo de 2º grado que en Texas podía conllevar de 2 a 20 años de prisión debido a la condición de embarazo de la víctima. Le tomaron huellas digitales, fotografías de frente y de perfil, le confiscaron sus pertenencias personales y lo pusieron en una celda de detención temporal. Su abogado, un tipo llamado Richard Kovacs, que se especializaba en casos de defensa criminal, llegó 1 hora después. Kovacs era de esos abogados que creían que todos merecían representación legal, pero que claramente preferían casos donde sus clientes fueran inocentes. Después de hablar con Elías durante 20 minutos, salió de la sala de entrevistas con una expresión de disgusto apenas disimulado. La detective Bloom trabajó rápido. Obtuvo una orden de restricción temporal que prohibía a Elías acercarse a Daniela a menos de 500 metros, contactarla por cualquier medio, o visitar su lugar de trabajo o el hospital donde estaba internada. La orden sería válida inmediatamente y duraría hasta la audiencia preliminar programada para 3 días después. También envió oficiales a la casa que Daniela compartía con Elías para recoger evidencia adicional. Los investigadores encontraron un agujero en la pared del cuarto principal que Elías había hecho con su puño meses atrás, mensajes de texto en su teléfono donde amenazaba a Daniela con quitarle al bebé si lo dejaba, y testimonios de 2 vecinos que confirmaron haber escuchado gritos y sonidos de objetos rompiéndose en múltiples ocasiones. Patricia Lowell Harman también fue contactada para prestar declaración. Llegó a la delegación con su abogado personal, una mujer elegante que dejó claro desde el principio que su clienta cooperaría, pero que no admitiría ninguna culpabilidad. Patricia dio su versión de los eventos. Había sido un incidente aislado. Elías estaba bajo mucho estrés. Daniela lo había provocado con comentarios irrespetuosos. Ella misma no había sonreído, sino que había estado en shock. Todo mentiras que la detective Bloom reconoció inmediatamente, pero que documentó cuidadosamente de todas formas. Cuando Karen le preguntó directamente si había hecho algo para detener la agresión o ayudar a su nuera,
Patricia se quedó en silencio durante varios segundos antes de responder que no había sido su responsabilidad intervenir en una disputa matrimonial. Cuando Jonathan terminó de prestar su declaración y firmó todos los documentos necesarios, eran casi las 8 de la noche. Había estado en la delegación durante 4 horas, reviviendo los peores momentos de su vida para asegurarse de que su nieta no creciera en un hogar violento. La detective Bloom le dio su tarjeta personal, le dijo que la llamara si recordaba cualquier detalle adicional y le agradeció nuevamente por su valentía. Mientras Jonathan caminaba hacia su coche en el estacionamiento oscuro, recibió una llamada de Patricia. Su esposa estaba histérica, gritando a través del teléfono que lo que había hecho era imperdonable, que había destruido a la familia, que Elias era su único hijo y que Jonathan lo había traicionado de la manera más cruel posible. Jonathan escuchó en silencio durante casi 1 minuto mientras Patricia descargaba su furia. Luego, con una calma que contrastaba dramáticamente con los gritos de su esposa, respondió con palabras que habían estado formándose en su mente durante horas. Le dijo que la familia se había destruido en el momento en que Elías levantó la mano contra una mujer embarazada, que se había destruido aún más en el momento en que ella, Patricia, ajustó su collar de perlas y sonrió mientras su nuera sangraba en el suelo. Que si ella no podía ver lo monstruoso de esas acciones, entonces llevaban años viviendo con una extraña. Patricia soltó un grito ahogado, balbuceó algo incoherente y colgó el teléfono. Jonathan se quedó parado en el estacionamiento durante varios minutos, sosteniendo su celular en la mano, procesando el fin de su matrimonio de 35 años. Manejó de regreso al hospital con el corazón pesado, pero la conciencia clara. Encontró a Daniela despierta en su habitación, con Gloria, la enfermera, sentada junto a ella viendo un programa de televisión en voz baja. Daniela se veía pequeña y frágil en la cama del hospital, con monitores parpadeando a su alrededor y la vía intravenosa conectada a su brazo. Cuando vio a Jonathan entrar, su rostro hinchado se iluminó con algo que podría haber sido alivio o gratitud, o una mezcla de ambos. Jonathan tomó la silla que Gloria le ofreció, se sentó junto a la cama y le contó todo lo que había sucedido en la delegación, sin omitir ningún detalle, porque sentía que Daniela merecía saber exactamente qué estaba haciendo para protegerla. Le contó sobre su testimonio, sobre la detective Bloom, sobre la orden de restricción, sobre los cargos formales contra Elias. Le contó sobre la llamada de Patricia y sobre su respuesta. Daniela escuchó todo con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando Jonathan terminó de hablar, ella le hizo una pregunta que lo sorprendió por su practicidad. Cuando saliera del hospital, ¿dónde viviría? No podía regresar a la casa que compartía con Elías, era obvio. Su familia estaba en México y no tenía dinero suficiente para mudarse inmediatamente a un nuevo apartamento. Jonathan no dudó ni un segundo antes de responder. Le dijo que viviría con él, en su casa en Highland Park, en el cuarto de invitados que tenía baño privado y suficiente espacio para ella y el bebé cuando naciera. Daniela comenzó a protestar, diciendo que Patricia nunca lo permitiría, que no podía causar problemas entre ellos. Jonathan la interrumpió gentilmente, pero con firmeza. Le dijo que Patricia había dejado claro que no estaría en la casa mientras Daniela estuviera ahí, que probablemente se mudaría temporalmente con su hermana que vivía en Plano. Le dijo que su casa era grande, que había espacio de sobra, que no era una carga sino una oportunidad para finalmente hacer algo correcto después de años de cobardía. Daniela lo miró con una mezcla de incredulidad y esperanza, todavía no completamente convencida de que esto fuera real, de que este hombre que había sido un extraño silencioso durante 3 años, de pronto se hubiera convertido en su protector. Jonathan se quedó en el hospital esa noche, durmiendo incómodamente en la silla reclinable junto a la cama de Daniela.
Gloria le trajo una manta y una almohada, acomodaciones modestas pero apreciadas. Cada vez que Daniela se despertaba asustada en la oscuridad, veía la silueta sólida de Jonathan en la silla y podía volver a dormirse. Los monitores registraban constantemente los latidos del bebé, un recordatorio tranquilizador de que a pesar de todo, la pequeña Sofía seguía luchando, seguía creciendo, completamente ajena al caos del mundo exterior. A la mañana siguiente, después de que los médicos hicieran sus rondas y confirmaran que tanto Daniela como el bebé estaban estables, comenzaron los preparativos para el alta hospitalaria. El doctor Arredondo le dio a Daniela una lista de instrucciones: reposo relativo durante al menos una semana, nada de estrés innecesario, aunque sabía que eso sería casi imposible dadas las circunstancias, citas de seguimiento cada 3 días para monitorear al bebé, y un número de emergencia al que llamar si experimentaba cualquier sangrado, contracciones o disminución en los movimientos fetales. También le recomendó que comenzara terapia psicológica lo antes posible, porque el trauma de lo que había vivido no desaparecería solo con tiempo. Mientras Jonathan iba a recoger el alta y la receta de medicamentos, la detective Bloom apareció en la habitación de Daniela. Traía consigo un folder abultado con documentos y una tableta electrónica. Se sentó junto a la cama y le explicó a Daniela con paciencia, pero sin suavizar la realidad, lo que vendría después. Habría una audiencia preliminar, luego posiblemente un juicio si Elías no aceptaba un acuerdo. Daniela tendría que testificar. Tendría que revivir los detalles de la agresión frente a jueces y abogados. Karen vio el miedo en los ojos de Daniela y rápidamente añadió que el testimonio de Jonathan y toda la evidencia física hacían el caso extraordinariamente sólido. Incluso si Daniela se pusiera nerviosa en el estrado, incluso si Elías contratara al mejor abogado defenso de Dallas, las probabilidades estaban fuertemente a su favor. La detective también le habló sobre recursos disponibles: grupos de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica, terapeutas especializados que trabajaban en un programa subvencionado por el Estado, refugios temporales si en algún momento se sentía insegura incluso con la orden de restricción. Le dio folletos, números de teléfono, sitios web, todo un sistema de soporte que Daniela ni siquiera sabía que existía. Karen se inclinó más cerca y le dijo algo importante: que estadísticamente el momento más peligroso para una mujer en una relación violenta era cuando trataba de irse, que debía tomar muy en serio la orden de restricción, que si veía a Elías cerca o recibía cualquier contacto de él, debía llamar al 911 inmediatamente, que no subestimara la capacidad de un hombre violento para escalar cuando sentía que estaba perdiendo control. Cuando Jonathan regresó con los papeles del alta, Patricia también apareció. No en la habitación, se mantuvo en el pasillo, pero su presencia era imposible de ignorar. Podían escucharla hablando con las enfermeras, exigiendo ver a su nuera, insistiendo en que tenía derecho como familia. Jonathan salió a hablar con ella, cerrando la puerta de la habitación detrás de él para que Daniela no tuviera que escuchar. La conversación fue breve y tensa. Patricia exigió saber si era cierto que Jonathan planeaba llevar a esa mujer a su casa. Jonathan confirmó que sí. Patricia le dio un ultimátum: o Daniela o ella. Jonathan eligió a Daniela sin un segundo de duda. Patricia se fue del hospital con pasos furiosos, sus tacones resonando en el piso de linóleo, dejando atrás un rastro de perfume caro y resentimiento más caro todavía. El trayecto de regreso a Highland Park fue silencioso, pero no incómodo. Jonathan conducía con cuidado, evitando baches y frenando suavemente en las señales de alto. Daniela iba en el asiento del pasajero, una mano sobre su vientre, mirando por la ventana las calles familiares que de pronto se sentían completamente diferentes.
Llegaron a la casa que ya no mostraba ningún rastro de lo que había sucedido el día anterior. Alguien, probablemente un servicio de limpieza que Patricia había contratado antes de irse, había recogido los vidrios rotos, limpiado la alfombra manchada de vino, reorganizado los muebles. Era como si trataran de borrar la evidencia física de la violencia, aunque todos sabían que las heridas reales no se limpiaban tan fácilmente. Jonathan llevó a Daniela al cuarto de invitados, una habitación espaciosa en el segundo piso con paredes color crema, una cama queen size con edredón blanco, un escritorio de madera junto a la ventana y un baño privado completamente equipado. Había toallas limpias dobladas sobre la cama, flores frescas en un jarrón sobre el escritorio, detalles que Jonathan claramente había preparado esa mañana antes de ir por ella al hospital. Le mostró dónde estaba todo. Le dijo que la casa era suya también ahora, que no tenía que pedir permiso para nada. Daniela se sentó en el borde de la cama, todavía procesando todo, y finalmente dejó salir el llanto que había estado conteniendo. No fue un llanto silencioso y delicado, fue un sollozo profundo y desgarrador, años de dolor y miedo y vergüenza saliendo todos al mismo tiempo. Jonathan se sentó junto a ella, no demasiado cerca para invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca para que supiera que no estaba sola, y esperó pacientemente hasta que las lágrimas se agotaron. En los días que siguieron, se estableció una rutina extraña, pero funcional. Jonathan preparaba el desayuno cada mañana: avena con fruta, tostadas integrales, jugo de naranja. Comían juntos en la cocina, conversaciones que al principio eran incómodas, pero que gradualmente se volvieron más naturales. Jonathan le contó más sobre su infancia, llenando los vacíos de la historia que había comenzado en la ambulancia. Le habló de su padre, un militar de carrera que creía que la disciplina se imponía con puños y cinturones. Le habló de su madre, una mujer pequeña y delicada que se encogía cada vez más con cada golpe hasta que casi desapareció por completo. Le habló de cómo sus hermanos mayores se fueron de casa en cuanto pudieron y nunca miraron atrás. Como él se quedó porque alguien tenía que proteger a su madre, aunque fuera solo con su presencia. Le habló de cómo su madre murió a los 43 años, oficialmente de un ataque al corazón, pero él sabía que en realidad había muerto de un corazón que había sido roto demasiadas veces. Le contó que se había unido al ejército pensando que se convertiría en alguien diferente a su padre, pero que durante años simplemente había replicado los mismos patrones de silencio y evitación. Que se había casado con Patricia porque ella era fuerte y controladora, y él pensó que eso significaba que estaría segura, que nunca sería una víctima como su madre. Que cuando Elías nació, Jonathan juró que lo criaría diferente, sin violencia, con palabras en lugar de golpes, y lo había hecho. Elías nunca había sido golpeado de niño, pero de alguna manera la violencia había encontrado otra forma de manifestarse en la siguiente generación, y Jonathan cargaba con la culpa de preguntarse qué había hecho mal. Daniela también comenzó a abrirse. Le contó sobre los primeros meses de su relación con Elías, cuando todo parecía perfecto, cuando él era encantador y atento y le hacía sentir que era la persona más importante en su mundo. Le contó sobre la primera vez que gritó 6 meses después de la boda, por algo insignificante que ella ya ni recordaba. Le contó sobre cómo las disculpas después eran tan elaboradas, tan llenas de promesas y regalos y lágrimas, que ella realmente creía que no volvería a suceder. Le contó sobre cómo los episodios se fueron haciendo más frecuentes, más intensos, cómo los gritos se convirtieron en objetos estrellados contra paredes, cómo los objetos eventualmente dieron paso a empujones, y cómo los empujones finalmente escalaron a ese golpe en la cara que Jonathan había presenciado. La detective Bloom los mantenía actualizados sobre el progreso del caso. Elías
Había sido liberado bajo fianza pagada por Patricia, pero la orden de restricción seguía vigente. Su abogado estaba tratando de negociar un acuerdo, ofreciendo que Elías aceptaría un cargo menor a cambio de libertad condicional y clases de manejo de ira. La detective les recomendó rechazar cualquier acuerdo que no incluyera tiempo real de cárcel. Mientras tanto, había descubierto más evidencia preocupante. 2 visitas previas de Daniela a salas de emergencia en los últimos 18 meses, ambas con lesiones que ella había atribuido a accidentes, pero que los registros médicos mostraban como consistentes con trauma no accidental. Vecinos del edificio donde vivían Daniela y Elías habían dado testimonios de múltiples incidentes donde escucharon gritos, sonidos de cosas rompiéndose, y en una ocasión, a Daniela llorando en el pasillo a las 3 de la mañana. Daniela comenzó terapia con una psicóloga llamada doctora Ramírez, una mujer de 50 años que se especializaba en trauma y violencia doméstica. Las primeras sesiones fueron difíciles, con Daniela apenas capaz de hablar sin llorar, pero la doctora Ramírez era paciente y habilidosa, y poco a poco ayudó a Daniela a entender que nada de lo que había sucedido era su culpa, que no había provocado la violencia, que no la merecía, que no era responsable de las emociones descontroladas de Elías. Trabajaron en reconocer los patrones del ciclo de abuso, en identificar las señales de alerta que Daniela había aprendido a normalizar, en reconstruir su autoestima que había sido sistemáticamente destruida durante años. En las semanas que siguieron, algo notable comenzó a suceder con Daniela. Los moretones en su rostro fueron sanando, las tonalidades oscuras volviéndose más claras hasta eventualmente desaparecer. Los puntos de su labio fueron retirados, dejando solo una pequeña línea rosada que con el tiempo se volvería casi invisible. Pero los cambios más importantes no eran físicos. Era la manera en que comenzó a caminar más erguida, a hacer contacto visual cuando hablaba, a expresar opiniones sin disculparse inmediatamente después. Era la manera en que empezó a hablar sobre el futuro, haciendo planes para después de que naciera el bebé, investigando apartamentos pequeños pero seguros que podría costear con su salario de técnica de laboratorio. Era la manera en que sostenía su vientre ya no con miedo, sino con determinación protectora, como una guerrera guardando su tesoro más preciado. Jonathan observaba esta transformación con algo que podría describirse como orgullo paternal mezclado con alivio profundo. Veía en Daniela algo que su propia madre nunca había podido encontrar, la fuerza para romper el ciclo, para elegir la seguridad sobre la familia disfuncional, para creer que merecía algo mejor. Y por primera vez en 62 años, Jonathan Hartman sentía que finalmente estaba haciendo lo correcto, que finalmente estaba protegiendo a alguien que lo necesitaba, que el niño de 10 años que había fallado a su madre podría finalmente descansar en paz. El tribunal del condado de Dallas lucía imponente bajo el cielo gris de abril, sus columnas de piedra y escaleras amplias, proyectando una autoridad que hacía que cualquiera que entrara sintiera el peso de la justicia. Era 22 de abril de 2025, exactamente 2 meses y 8 días después de aquel domingo que había cambiado todo. Daniela Montes Farías subió los escalones con cuidado, su vientre ahora de casi 9 meses, haciendo que cada movimiento requiriera concentración deliberada. Jonathan Hartman caminaba a su lado, listo para sostenerla si tropezaba, su presencia sólida siendo el ancla que ella necesitaba para no dejarse llevar por el pánico que amenazaba con consumirla. Dentro de la sala del tribunal, el ambiente era tenso y formal. Las bancas de madera pulida estaban ocupadas por un puñado de espectadores. Algunos reporteros locales que habían seguido el caso, trabajadores sociales de organizaciones de apoyo a víctimas y algunos curiosos que simplemente buscaban drama.
La detective Karen Bloom estaba sentada en la primera fila detrás de la mesa de la fiscalía. Su presencia, un recordatorio silencioso de todo el trabajo de investigación que había conducido a este momento. El fiscal asignado al caso era un hombre de 50 años llamado Robert Chen, conocido en Dallas por su tasa de condena impresionante en casos de violencia doméstica y por su estilo directo y sin concesiones en la corte. Elias Hartman entró escoltado por su abogado Richard Kovacs, y Daniela sintió que su estómago se contraía al verlo. Llevaba puesto un traje gris oscuro perfectamente planchado, camisa blanca y corbata azul conservadora. Una imagen calculada para proyectar respetabilidad y arrepentimiento. Su cabello estaba recién cortado, su barba recortada con precisión y sus manos estaban cuidadosamente entrelazadas sobre la mesa de la defensa. Pero cuando giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los de Daniela, ella vio lo que el traje caro no podía ocultar: rabia pura y contenida, un odio que ardía tan intenso como siempre. No había arrepentimiento real en esos ojos, solo furia por haber sido atrapado, por estar enfrentando consecuencias que probablemente nunca creyó que llegarían. Patricia Lowell Hartman estaba sentada en el lado de la defensa, varias filas atrás, con un vestido negro que parecía más apropiado para un funeral que para un juicio. Su rostro estaba cuidadosamente maquillado, pero no podía ocultar completamente las líneas de tensión alrededor de su boca, ni las ojeras que sugerían noches sin dormir. No había mirado a Jonathan ni una sola vez desde que había entrado a la sala. Su matrimonio de 35 años había terminado oficialmente 3 semanas atrás, cuando Jonathan había firmado los papeles de divorcio que Patricia había enviado a través de su abogado. La división de bienes estaba pendiente, pero ambos sabían que la separación real ya había ocurrido aquella noche de febrero, cuando Jonathan eligió a Daniela sobre la lealtad ciega a su hijo. El juez Marcia Thompson entró y todos se pusieron de pie. Era una mujer afroamericana de 60 años, con una reputación de ser justa, pero extremadamente dura con agresores domésticos. Había presidido cientos de casos similares durante sus 25 años en el estrado y había desarrollado una habilidad casi sobrenatural para detectar mentiras y manipulación. Se sentó, ajustó sus gafas de lectura, revisó los documentos frente a ella y golpeó su mazo una vez para comenzar formalmente el procedimiento. El fiscal Chen presentó su caso de apertura con una precisión que dejaba poco espacio para dudas. Describió los eventos de aquella tarde de febrero, usando las fotografías médicas de las lesiones de Daniela proyectadas en una pantalla grande que hacía que varios espectadores soltaran suspiros ahogados. Mostró imágenes del rostro hinchado, del labio partido, de los moretones en las costillas. Presentó el informe del doctor Arredondo que documentaba el peligro que la agresión había representado para el bebé. Presentó los mensajes de texto amenazadores que habían sido recuperados del teléfono de Elías, mensajes donde le decía a Daniela que si alguna vez intentaba dejarlo, se aseguraría de que nunca viera a su hija. Presentó testimonios escritos de vecinos que habían escuchado violencia doméstica en múltiples ocasiones. Y finalmente presentó el testimonio más devastador de todos, el de Jonathan Hartman, padre del acusado. Richard Kovacs, el abogado de Elias, hizo su mejor esfuerzo en su declaración de apertura. Argumentó que su cliente era un hombre bajo estrés extremo, presionado por las demandas de un trabajo exigente y la ansiedad de convertirse en padre por primera vez. Sugirió que había sido un episodio aislado, una pérdida de control momentánea de un hombre que de otra manera no tenía historial de violencia. Pintó a Elías como alguien que estaba genuinamente arrepentido, que había estado asistiendo a terapia de manejo de ira desde el incidente, que estaba comprometido con cambiar, pero incluso mientras hablaba, Kovacs parecía no estar completamente convencido de sus propias palabras.
Era un profesional haciendo su trabajo, pero cualquiera podía ver que su corazón no estaba en la defensa de este cliente particular. El momento crucial llegó cuando Jonathan Hartman fue llamado a testificar. Se levantó de su asiento con la postura erecta que 30 años de servicio militar habían grabado permanentemente en su cuerpo. Caminó hasta el estrado con pasos medidos, colocó su mano sobre la Biblia y juró decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Antes de sentarse, sacó algo de su bolsillo, una medalla militar antigua, la medalla por servicio distinguido que había recibido 20 años atrás por acciones en una misión clasificada. La sostuvo brevemente en su palma, como si absorbiera coraje de ella, y luego la colocó discretamente en la repisa del estrado donde podía verla. Era la misma medalla que había tocado en su bolsillo aquella noche de febrero, buscando la fuerza para hacer lo correcto. El fiscal Chen condujo el interrogatorio con preguntas precisas y directas. Jonathan respondió cada una con la misma precisión militar, sin adornar, sin dramatizar, simplemente declarando los hechos exactamente como los había observado. Describió el golpe, la fuerza del impacto, cómo Daniela había caído, cómo había protegido su vientre instintivamente. Describió la sonrisa de Patricia, ese detalle que hacía que varios miembros del jurado se movieran incómodos en sus asientos. Describió su decisión de sacar a su hijo de la casa, de llamar a la policía, de elegir proteger a la víctima sobre proteger al agresor. Cuando el fiscal le preguntó por qué había tomado esa decisión, por qué había testificado contra su propio hijo, Jonathan hizo una pausa larga. Miró directamente al jurado, 12 personas de diferentes edades y orígenes que sostendrían el futuro de su hijo en sus manos, y les contó algo que no había planeado compartir, pero que de repente sintió que debían saber. Les contó sobre su propia infancia, sobre su padre que golpeaba a su madre, sobre el niño de 10 años que se escondía en su cuarto con las manos sobre los oídos, tratando de no escuchar los gritos. Les contó sobre la culpa que había cargado durante 52 años por no haber protegido a su madre, por haber elegido el silencio cobarde sobre la acción valiente. Les dijo que cuando vio a su hijo golpear a su esposa embarazada, tuvo una opción: repetir el patrón de silencio que había destruido a su propia familia o finalmente romper el ciclo. Eligió romperlo, dijo con voz firme, porque su nieta merecía crecer en un mundo donde los hombres que lastiman mujeres enfrentan consecuencias, donde el silencio cómplice ya no es una opción aceptable. El silencio en la sala del tribunal después de ese testimonio fue absoluto. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. La jueza Thompson se había quitado sus gafas y se frotaba el puente de la nariz, claramente conmovida. Patricia, sentada en su banca, lloraba abiertamente, pero sus lágrimas no eran de empatía o comprensión, sino de humillación profunda. De ver a su esposo traicionar a su hijo frente a extraños, de ver su imagen de familia perfecta destruida públicamente. Elías miraba a su padre con un odio tan intenso que era casi tangible, sus manos apretadas en puños sobre la mesa, su mandíbula tensada hasta que los músculos sobresalían. Kovacs hizo su contrainterrogatorio, pero estaba claramente en una posición imposible. Intentó sugerir que Jonathan estaba sesgado a favor de Daniela, que tal vez su propio trauma de infancia estaba nublando su percepción de los eventos. Jonathan respondió con calma devastadora que su trauma de infancia le había enseñado exactamente cómo reconocer abuso doméstico, que si acaso eso hacía su testimonio más confiable, no menos. Kovacs intentó sugerir que tal vez Daniela había exagerado sus heridas, había provocado a Elías deliberadamente. Jonathan lo miró con una expresión que hizo que el abogado se encogiera ligeramente y dijo:
Vi a mi hijo golpear a su esposa embarazada en el rostro con fuerza suficiente para romperle el labio y hacerla sangrar. No hay contexto que justifique eso. No hay provocación que excuse eso. Kovacs no tuvo más preguntas. Daniela también testificó, aunque el fiscal había considerado cuidadosamente si era necesario dado el testimonio poderoso de Jonathan y toda la evidencia física. Decidieron que sí, que el jurado necesitaba escuchar directamente de ella. Daniela subió al estrado con las piernas temblorosas, su vientre enorme ahora a apenas semanas de su fecha de parto. El fiscal la guió gentilmente a través de su historia, comenzando con los primeros días de su relación con Elías, cómo los signos de control habían aparecido gradualmente, cómo había aprendido a caminar sobre cascarones de huevo, cómo el miedo se había convertido en su compañero constante. Describió incidentes previos que nunca había reportado. Objetos estrellados contra paredes, gritos en su cara, empujones que ella había minimizado como accidentes. Cuando llegó al día de la agresión, su voz se quebró pero no se detuvo. Describió el golpe, el dolor, el terror de no saber si su bebé estaba bien. Describió ver a Patricia sonreír y sentir una desesperanza absoluta, creyendo que nadie la ayudaría. Y luego describió cómo Jonathan se había levantado, cómo había elegido protegerla cuando nadie más lo hizo, cómo esa acción le había salvado la vida a ella y a su hija. Cuando el fiscal le preguntó cómo ese día había cambiado su vida, Daniela miró directamente al jurado y dijo algo que resonaría en esa sala durante años. Ese día aprendí que merezco vivir sin miedo. Que mi hija merece un padre que la proteja, no uno que la lastime. Y aprendí que el coraje a veces viene de los lugares más inesperados. El contrainterrogatorio de Kovacs fue más suave con Daniela, probablemente consciente de que atacar agresivamente a una mujer embarazada, víctima de violencia, no lo haría quedar bien con el jurado. Intentó establecer que ella nunca había llamado a la policía antes, sugiriendo que tal vez los incidentes previos no habían sido tan graves. Daniela respondió honestamente que había tenido demasiado miedo, que Elías había amenazado con quitarle a su bebé si alguna vez hablaba. Kovacs intentó sugerir que tal vez ella había malinterpretado las acciones de Elías, que estaba siendo influenciada por Jonathan contra su esposo. Daniela tocó su rostro, donde los moretones finalmente habían desaparecido, y dijo simplemente: «Los moretones no mienten, las fracturas no mienten, el miedo no miente». El juicio duró 3 días en total. Otros testigos fueron llamados. El doctor Arredondo, que describió las lesiones con terminología médica precisa. La detective Bloom, que presentó toda la evidencia recopilada. Vecinos que testificaron sobre los disturbios que habían escuchado. Elías mismo fue presionado por Kovacs para no testificar, una decisión estratégica porque el fiscal lo habría destrozado en el contrainterrogatorio. La defensa presentó cartas de compañeros de trabajo de Elías que atestiguaban su carácter, su terapeuta de manejo de ira, que confirmó que había asistido a 8 sesiones y estaba haciendo progreso. Pero todo eso parecía insignificante comparado con el testimonio de Jonathan y las fotografías brutales de las lesiones de Daniela. Las declaraciones finales fueron predecibles. Chen argumentó que la evidencia era abrumadora, que Elías Hartman había cometido un acto de violencia cobarde contra la mujer más vulnerable, que merecía el máximo castigo disponible bajo la ley. Kovacs argumentó que su cliente merecía una segunda oportunidad, que un momento de pérdida de control no debería destruir toda una vida, que la prisión no era la respuesta sino tratamiento y supervisión. La jueza Thompson dio instrucciones al jurado y los envió a deliberar. La deliberación tomó menos de 4 horas. Cuando el jurado regresó a la sala, su portavoz, una mujer hispana de mediana edad con expresión seria, se puso de pie. La jueza Thompson le pidió que leyera el veredicto.
La portavoz abrió un sobre, miró brevemente a Elías y luego leyó con voz clara: en el caso del estado de Texas contra Elías Harman, en el cargo de agresión doméstica agravada, encontramos al acusado culpable. Hubo un suspiro colectivo en la sala. Patricia soltó un sollozo ahogado y cubrió su rostro con las manos. Elías cerró los ojos y apretó su mandíbula, su única reacción visible. Jonathan tomó la mano de Daniela y la apretó suavemente mientras ella dejaba salir lágrimas de puro alivio. La sentencia vino 2 semanas después. La jueza Thompson no fue misericordiosa. 3 años en una prisión estatal sin elegibilidad para libertad condicional hasta cumplir al menos 18 meses. Orden de restricción permanente que prohibía a Elías cualquier contacto con Daniela o su hija. Pérdida total de derechos de custodia y visitación hasta que la niña cumpliera 18 años, momento en el cual ella misma podría decidir si deseaba conocer a su padre biológico. Adicionalmente, Elías tendría que registrarse en el programa de agresores domésticos del Estado y completar 500 horas de servicio comunitario después de su liberación. La jueza Thompson miró a Elías directamente y le dijo algo que quedó grabado en la transcripción oficial del caso. Usted golpeó a su esposa embarazada en presencia de su familia. Esa no fue debilidad momentánea, fue cobardía calculada. Esta corte no tolera la violencia doméstica y ciertamente no cuando la víctima está en estado de máxima vulnerabilidad. Que su tiempo en prisión le enseñe lo que su familia aparentemente nunca pudo, que la violencia contra las mujeres es inaceptable bajo cualquier circunstancia. Patricia salió de la corte sin mirar a nadie, sus tacones repiqueteando furiosamente contra el piso de mármol. Jonathan se quedó junto a Daniela mientras los oficiales esposaban a Elías y lo llevaban fuera de la sala. Por un momento, padre e hijo se miraron directamente. Elías escupió palabras llenas de veneno. «Nunca te perdonaré por esto». Jonathan respondió con voz tranquila pero firme: «No necesito tu perdón. Necesito que mi nieta esté segura, y ahora lo está». Fue la última vez que se hablarían. Daniela y Jonathan salieron del edificio judicial a la luz brillante de la tarde de abril. Los reporteros intentaron acercarse con micrófonos y cámaras, pero la detective Bloom los mantuvo a raya mientras escoltaba a Daniela y Jonathan hasta el estacionamiento. En el coche, Daniela finalmente se permitió derrumbarse. Lloró de alivio, de agotamiento emocional, de liberación de meses de tensión acumulada. Jonathan condujo en silencio, dándole el espacio para procesar todo, hasta que finalmente llegaron de regreso a la casa en Highland Park. Esa noche prepararon una cena simple. Comieron sin hablar mucho porque las palabras parecían innecesarias y se sentaron juntos en la sala viendo las noticias que cubrían el caso brevemente antes de pasar a otras historias. La vida continuaba, como siempre lo hacía, pero ahora con la certeza de que habían hecho lo correcto. 3 semanas y 2 días después, en la madrugada del 14 de mayo de 2025, Daniela se despertó con una sensación extraña. Al principio pensó que era una patada fuerte del bebé, algo que había estado experimentando con frecuencia ahora que estaba en la semana 39. Pero entonces sintió la contracción, un apretón profundo que comenzaba en su espalda baja y se envolvía alrededor de su vientre como un cinturón de presión. Miró el reloj, 3:20 de la mañana. Esperó. 15 minutos después, otra contracción. Entonces, supo que era momento. Se levantó de la cama con cuidado. Caminó por el pasillo hasta la habitación de Jonathan y tocó suavemente su puerta. Él abrió casi inmediatamente, ya vestido porque aparentemente también había estado despierto. Había estado durmiendo livianamente durante semanas, en alerta constante por si Daniela lo necesitaba. Le preguntó si era momento y ella asintió. Jonathan
Bajó las escaleras con una calma eficiente, agarró la maleta del hospital que habían preparado semanas atrás, ayudó a Daniela a bajar despacio y la guió hasta su coche. El trayecto al Methodist Dallas Women's Center tomó 20 minutos a esa hora de la madrugada, con calles vacías, y durante ese tiempo Daniela tuvo 3 contracciones más, cada una más intensa que la anterior. El doctor Arredondo estaba de guardia esa noche, una coincidencia que tanto Daniela como Jonathan tomaron como una señal de esperanza, como si el universo estuviera alineándose para asegurar que todo saliera bien. Cuando el médico entró a la sala de preparto y vio a Daniela, sonrió con calidez genuina. Habían desarrollado una conexión durante las múltiples citas de seguimiento después de la agresión, y él había estado invertido personalmente en asegurarse de que tanto ella como el bebé llegaran sanos al final del embarazo. Examinó a Daniela y anunció que estaba dilatada 6 centímetros, que las cosas estaban progresando bien, que probablemente conocería a su hija antes del mediodía. El trabajo de parto duró 8 horas en total. Fueron 8 horas de dolor intenso que ninguna cantidad de epidural podía eliminar completamente. 8 horas de empujar y respirar y concentrarse en la voz tranquilizadora del doctor Arredondo, diciéndole que lo estaba haciendo perfectamente. Jonathan esperaba en la sala de espera, caminando de un lado a otro con las manos en los bolsillos, tocando ocasionalmente la medalla antigua que llevaba con él, la misma que había estado en el estrado durante el juicio, la misma que había tocado aquella noche de febrero buscando coraje. Ahora la tocaba buscando esperanza, rogando silenciosamente a cualquier poder superior que pudiera estar escuchando, que protegiera a Daniela y a su nieta durante este momento vulnerable. A las 11:47 de la mañana, Sofía Montes nació. Pesó 3 kilos 200 gramos, midió 50 centímetros y anunció su llegada al mundo con un llanto potente y furioso que hizo que todos en la sala de partos sonrieran. El doctor Arredondo colocó a la pequeña sobre el pecho de Daniela, quien la miró con una mezcla de asombro y amor tan intenso que casi dolía. Sofía tenía una cabeza llena de cabello negro y suave, ojos que aún no decidían qué color serían, y dedos diminutos que se agarraban instintivamente al dedo de su madre. Daniela la sostuvo contra su piel, sintiendo el latido rápido del corazón de su hija, y susurró promesas que nadie más podía escuchar. Promesas de protección, de amor incondicional, de una vida donde nunca conocería el miedo que había definido los últimos años de Daniela. Una enfermera salió a informarle a Jonathan que todo había salido bien, que Daniela y el bebé estaban sanos. Jonathan se sentó abruptamente en una de las sillas de la sala de espera, con las piernas de repente incapaces de sostenerlo, y cubrió su rostro con ambas manos. No lloró, no todavía, pero respiró profundamente varias veces, procesando el alivio abrumador. Media hora después, cuando lo llevaron a la habitación donde Daniela descansaba con Sofía, acunada en sus brazos, Jonathan Hartman, el veterano endurecido que había visto guerra y muerte y miseria humana, finalmente lloró. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se acercaba a la cama y miraba a su nieta por primera vez. Daniela, agotada pero radiante con esa luminosidad especial que tienen las nuevas madres, extendió a Sofía hacia él. Jonathan la tomó con manos sorprendentemente gentiles para su tamaño, sosteniéndola contra su pecho como si fuera el tesoro más frágil y precioso del universo. Sofía abrió sus ojos y pareció mirarlo directamente, y en ese momento Jonathan sintió algo que no había sentido en décadas: paz absoluta. Le susurró a la pequeña: «Tu mamá es la mujer más valiente que conozco. Te protegió cuando todavía estabas en su vientre. Te amó lo suficiente como para escapar del peligro. Nunca olvides eso». Daniela escuchaba con lágrimas rodando por sus propias mejillas.
tocando la medalla que Jonathan había dejado sobre la mesa al lado de la cama. Esa medalla que había sido testigo silencioso de cada momento importante en este viaje. Daniela y Sofía permanecieron en el hospital durante 2 días, el periodo estándar de observación después de un parto vaginal sin complicaciones. Jonathan estuvo ahí cada día, trayendo comida real del restaurante favorito de Daniela, porque la comida del hospital era terrible, ayudando con los cambios de pañal, aunque admitió torpemente que no había hecho eso en 35 años, simplemente estando presente de todas las maneras que importaban. Las enfermeras lo confundían regularmente con el padre de Daniela en lugar de su ex-suegro, un error que ninguno de ellos corregía, porque en las formas que realmente importaban, Jonathan se había convertido en algo más valioso que un suegro. Se había convertido en familia elegida. 2 meses después del nacimiento de Sofía, Daniela tomó una decisión importante. Había estado ahorrando meticulosamente desde que había retomado su trabajo en la clínica pediátrica, guardando cada dólar extra que podía. Jonathan había insistido en que podía quedarse en su casa todo el tiempo que quisiera, pero Daniela sabía que necesitaba su propia independencia, su propio espacio donde ella y Sofía pudieran construir su vida. Encontró un apartamento pequeño pero seguro en Lakewood, un área de clase trabajadora con buenas escuelas y parques cercanos. Era un segundo piso en un edificio de 4 unidades, con una sala que daba a un pequeño balcón, un dormitorio que compartirían hasta que Sofía fuera mayor, una cocina compacta pero funcional y, lo más importante, una puerta con cerradura que solo ella controlaba. El día de la mudanza, Jonathan llegó con una camioneta prestada y varios amigos del vecindario que había reclutado para ayudar. No tenían muchas cosas que mover. Daniela había dejado casi todo en la casa que había compartido con Elías, comenzando básicamente desde cero, con muebles comprados de segunda mano y donaciones de organizaciones de apoyo a sobrevivientes. Pero cada cosa que colocaban en el nuevo apartamento se sentía como un triunfo, una reclamación de su vida y su futuro. Jonathan armó la cuna de Sofía en el dormitorio, instaló cortinas nuevas en las ventanas, aseguró el detector de humo y verificó todas las cerraduras 2 veces. Cuando terminaron, Daniela hizo café y ordenaron pizza, sentándose en el piso porque todavía no tenía mesa de comedor, y brindaron con vasos de plástico por nuevos comienzos. Daniela también se conectó con un grupo de apoyo para sobrevivientes de violencia doméstica que se reunía semanalmente en un centro comunitario cercano. Al principio había sido difícil escuchar las historias de otras mujeres que habían vivido sus propias versiones de pesadilla, pero también había sido increíblemente sanador. Conoció a mujeres que estaban años adelante en su viaje de recuperación, que le mostraban que era posible no solo sobrevivir, sino prosperar. Se hizo amiga de una mujer llamada Carmen, que había escapado de una relación abusiva 5 años atrás, y ahora trabajaba como consejera ayudando a otras sobrevivientes. Se hizo amiga de Yolanda, una madre soltera con 3 niños que había reconstruido su vida completamente después de años de abuso. Estas mujeres se convirtieron en su tribu, su sistema de soporte, las hermanas que nunca había tenido. Los meses pasaron. Sofía creció de recién nacida a bebé, desarrollando personalidad y preferencias, sonriendo cuando veía a su madre, riéndose cuando Jonathan hacía caras tontas. Daniela encontró un ritmo en su nueva vida. Trabajó durante el día en la clínica donde sus colegas la apoyaban completamente. Noches con Sofía donde cada momento era precioso. Fines de semana donde Jonathan venía a visitarlas trayendo regalos innecesarios pero apreciados. La doctora Ramírez continuó siendo su terapeuta y Daniela continuó haciendo el trabajo difícil de sanar, de procesar el trauma, de reconstruir su sentido de valor propio. Un domingo de agosto, 3 meses después de la mudanza de Daniela a su propio apartamento, Jonathan pasó a recogerlas para ir al parque.
Era una tarde perfecta de verano en Texas. El calor sofocante había dado paso temporalmente a una brisa agradable, y Clyde Warren Park estaba lleno de familias disfrutando el clima. Daniela empujaba el carrito de Sofía por los senderos sombreados, deteniéndose ocasionalmente para ajustar la manta que cubría a la pequeña del sol. Jonathan caminaba a su lado, con las manos en los bolsillos, observando el mundo a su alrededor con una tranquilidad que no había sentido en décadas. Se sentaron en una banca cerca del área de juegos, viendo a niños mayores correr y gritar con la energía ilimitada de la infancia. Daniela sacó a Sofía del carrito y la sostuvo en su regazo. La niña, ahora de 3 meses, con sus ojos finalmente decididos en un marrón cálido, mirando todo con esa curiosidad intensa de los bebés. Jonathan miró a su nieta, luego a Daniela, y sintió una necesidad abrumadora de decir algo que había estado formándose en su corazón durante meses. Se inclinó más cerca de Sofía, aunque sabía que era demasiado pequeña para entender las palabras, y dijo: «Tu mamá es la mujer más valiente que conozco, Sofía. No lo olvides nunca». Daniela sintió que su garganta se cerraba con emoción, pero logró sonreír. No la sonrisa falsa y forzada que había usado durante años con Elías. No la sonrisa de alguien que finge estar bien mientras se rompe por dentro. Esta era la sonrisa verdadera de alguien que había muerto y renacido, de alguien que había caminado a través del infierno y había salido del otro lado con cicatrices, pero también con fuerza. Tomó a Sofía y la acercó más, la niña agarrando su dedo con esa fuerza diminuta pero sorprendentemente poderosa que tienen los bebés. El sol de Texas brillaba sobre ellas, filtrándose a través de las hojas de los árboles, creando patrones de luz y sombra que bailaban sobre sus rostros. Jonathan las observaba y finalmente sentía que había hecho lo correcto, que había roto el ciclo de silencio y cobardía que había definido su propia infancia. El niño de 10 años que había escuchado a su madre siendo golpeada y no había hecho nada, finalmente podía descansar. Había salvado a su nieta, había salvado a Daniela, y en el proceso tal vez se había salvado a sí mismo. Alrededor de ellos, la vida del parque continuaba. Otras familias reían y jugaban, vendedores ambulantes vendían helados y algodón de azúcar, un músico callejero tocaba guitarra cerca de la fuente. Daniela, Jonathan y Sofía eran solo una familia más, disfrutando de una tarde de domingo, indistinguibles de todos los demás. Nadie que los viera sabría la historia que cargaban, las batallas que habían peleado, el coraje que había requerido llegar a este momento de paz. Y eso estaba bien. No necesitaban que nadie más lo supiera. Ellos lo sabían, y eso era suficiente. La cámara de la vida, si hubiera tal cosa, se alejaba lentamente de ellos. Daniela con su hija en brazos, radiante con el amor feroz de una madre que haría cualquier cosa para proteger a su pequeña. Jonathan sentado cerca, un guardián silencioso que había encontrado redención en la acción correcta. Y Sofía, inocente y ajena a todo lo que había sucedido antes de su nacimiento, simplemente existiendo como la promesa viva de un futuro mejor. No eran una familia construida sobre sangre compartida o vínculos tradicionales. Eran una familia construida sobre algo más fuerte, coraje frente al miedo, justicia frente al silencio y amor verdadero frente a la crueldad. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre Dallas, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa, ellos permanecían juntos, una prueba viviente de que incluso las historias más oscuras pueden encontrar su camino hacia la luz. Hay momentos en la vida donde el silencio se convierte en complicidad, donde no actuar es tan dañino como cometer el acto violento mismo. Esta historia nos enseña que nunca es demasiado tarde para romper los ciclos que nos han perseguido durante generaciones. Jonathan Hartman cargó la culpa de no defender a su madre durante 52 años, pero cuando se presentó la oportunidad de hacer lo correcto, no la dejó pasar.
Su valentía no estuvo en la fuerza física, sino en la fuerza moral de elegir la justicia sobre la lealtad ciega, de proteger a los vulnerables sobre mantener las apariencias. Nos recuerda que la verdadera hombría no está en dominar o controlar, sino en proteger y levantar a quienes nos rodean. Daniela nos muestra que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar del terror que nos paraliza. Escapar de una relación abusiva, especialmente estando embarazada y sin recursos, requiere una fuerza monumental que muchos nunca comprenderán. Pero ella lo hizo, no porque fuera perfecta, no porque no tuviera dudas, sino porque amaba a su hija lo suficiente como para elegir la seguridad sobre la familiaridad del abuso. Esta historia nos enseña que merecemos vivir sin miedo, que ninguna provocación justifica la violencia, que los moretones no mienten y el amor verdadero jamás lastima. Nos muestra que la familia real no siempre es la que comparte nuestra sangre, sino la que nos sostiene cuando estamos rotos, la que elige quedarse cuando sería más fácil irse, la que rompe sus propios patrones para protegernos. Jonathan y Daniela formaron una familia construida sobre coraje, justicia y amor verdadero, demostrando que los lazos más fuertes son los que elegimos crear. Si estás en una situación de violencia, si sientes que no hay salida, si el miedo te paraliza, recuerda que sí hay esperanza. Hay personas dispuestas a ayudar, sistemas diseñados para protegerte y un futuro esperándote del otro lado del dolor. El primer paso es el más difícil, pero cada paso después se vuelve un poco más fácil. Mereces vivir en paz, mereces ser tratado con dignidad. Y mereces saber que tu historia no tiene que terminar en tragedia, puede terminar en renacimiento. Como Daniela sosteniendo a Sofía bajo el sol de Texas, sonriendo con la sonrisa verdadera de quien renació. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.